y luego de repente se ve el bajón así, hasta abajo, ¿verdad? Y vemos esa raya que baja. Y en el versículo 13 se pinta esa raya para abajo, donde se va de picada. Y dice el versículo 13, un día, cuando los hijos y las hijas de Job celebraban en casa del hermano mayor, llegó un mensajero a casa de Job con las siguientes noticias. Y dice el versículo, estamos en el 14, dice, perdón, estamos en el 13, ¿verdad? No, 14. Llegó un mensajero a casa de Job con las siguientes noticias. De sus bueyes estaban arando, gracias, y los burros comiendo a su lado. Y dice el 15, cuando los sabeos nos asaltaron, robaron todos los animales y mataron a los trabajadores. Y yo soy el único que escapó para contárselo. Y vienen las malas noticias. Y empiezan a caer de una por una. El versículo 13 y el 14 y el 15 podemos ver que viene la primera mala noticia. Después el 16 dice, mientras este mensajero todavía hablaba, llegó otro con esta noticia. Cayó del cielo el fuego de Dios y calcinó a las ovejas y a todos los pastores. Yo soy el único que escapó para contárselo. Y vuelve otra mala noticia y sigue de picada aquella agujita, aquella línea. Y dice el 17, mientras este mensajero todavía hablaba, llegó un tercero con esta noticia. Y dice, 3 bandas de saqueadores caldeos robaron sus camellos y mataron a los sirvientes. Yo soy el único que escapó para contárselo. Y yo creo que de ahí Job empieza a ver que va de mal en peor la cosa. O sea, de primero fueron algunas, dice en el versículo 16, versículo 15, perdón, que fueron solamente robados, se habían robado los animales, habían matado a algunos trabajadores que estaban con los bueyes arando. En el versículo 16 ya dice que fueron las ovejas también, junto con los pastores que las cuidaban. En el versículo 17 ya dice que también vinieron los caldeos y robaron sus camellos, mataron a los sirvientes. Y cuando llegas al versículo 18, dice lo siguiente, dice, no había terminado de hablar el tercer mensajero cuando llegó otro con esta noticia. Y le dice, sus hijos e hijas estaban festejando en casa del hermano mayor. Y de pronto, un fuerte viento del desierto llegó y azotó la casa por los 4 costados. Y la casa se vino abajo y todos ellos murieron. Yo soy el único que escapó para contárselo. Y tú miras a Job y dices, wow, de ser el más rico de todo su, donde él se encontraba, todo ese lugar, llega el Señor, porque el Señor lo permite, se le empieza a quitar una cosa, luego la otra, y luego la otra, y no fue a lo largo de una vida, sino dice, mientras este todavía estaba hablando, llegaban y llegaban las malas noticias. O sea que fue en un momento todo. Si nosotros vemos estos momentos de Job, vemos que él vio la tormenta así, la tenía ya enfrente. Yo creo que ni chance tenía de reaccionar con una cuando llegaba la otra. Y apenas estaba sintiendo lo que le habían dicho y llegaba la otra mala noticia. Y apenas estaba acomodando y tratando de asimilarlo y llegaba otra mala noticia. Y yo creo que pudiéramos decir, el colmo llega cuando le dicen, todos tus hijos, todos, han muerto. Y yo creo que si ahora Santiago le volviera a preguntar a todos en el tiempo de Job, ¿quién está en apuros o quién está triste? Yo creo que ahora Job diría yo también. De ser el más rico de toda la región, había pasado al ser más quebrantado de toda la nación o toda la región. Pero ¿cuál fue su respuesta? Dice el versículo 20. Job se levantó y rasgó su vestido en señal de dolor. Después se rasuró la cabeza y se postró en el suelo para adorar. Y dice el 21, y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo estaré cuando me vaya. El Señor me dio lo que tenía y el Señor me lo ha quitado. Alabado sea el nombre del Señor. Y quizás algunos pensaran, no, pues es que Job tocó fondo. Pues no lo es todo. Vamos al capítulo 2, versículo 7. Dice así, Job capítulo 2, versículo 7, dice de lo siguiente, entonces Satanás salió de la presencia del Señor
e hirió a Job con terribles llagas en la piel, desde la cabeza hasta los pies. Así que si no fue suficiente que el Señor le quitara todo y que perdiera también a sus hijos, junto con ese accidente que hubo, ahora también le viene una enfermedad terrible, llagas en la piel, dice desde la cabeza hasta los pies, y dice el versículo 8, dice Job, sentado entre cenizas, se rascaba con un trozo de teja. Su esposa le dijo, ¿todavía intentas conservar tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Ahora sí que con esa ayuda, ¿para qué, verdad? Fíjate lo que le dice, maldice a Dios y muérete. Dice el 10. Sin embargo, Job contestó, hablas como una mujer necia. ¿Aceptaremos solo las cosas buenas que vienen de la mano de Dios y nunca lo malo? A pesar de todo, Job no dijo nada, ¿qué? Incorrecto. Nada. Yo creo que este es el verdadero ejemplo de la paciencia, ¿sí o no? También de la perseverancia, porque dice, Job no dijo nada incorrecto, igual a lo que dijo en el capítulo 1, versículo 20, cuando también dice que adoró al Señor, y aún así, él dijo, si el Señor es el que da, Él también puede quitar. Y aún así él dijo, alabado sea el nombre del Señor. Yo creo que cuando vemos la historia de Job, nos hace ver que los problemas que nosotros podamos tener no son nada cuando nos comparamos con esta de Job. Y este ejemplo de Job es algo que la mayoría de los creyentes cuando lo escuchan pueden verse en esta vida de Job. Pueden ver sus problemas, pueden ver sus circunstancias y pueden ver un gran ejemplo de un hombre que permaneció fiel, de un hombre que a pesar de que todo lo que le pasó, de todos los problemas, no entró en pánico, no dijo voy a huir, no se enojó en gran manera de que le reclamó a Dios, no se desesperó, sino que adoró a Dios. Y la pregunta para nosotros es, ¿cómo podemos llegar a esta clase de fe que tenía Job? ¿Cómo podemos llegar a esta clase de fe? ¿Cómo podemos llegar a una clase de fe que cuando nos llegue una tormenta sobre otra, podamos decir, alabado sea el Señor? Él es el que da y Él es el que quita y gloria a Dios. ¿Cómo podemos llegar hasta ese punto que aunque los problemas te aplasten en la vida, podamos manejarlos con una fe en el Señor? Podamos manejarlos con una felicidad en sabiendo que el Señor tiene todo bajo control. ¿Cómo podemos llegar a eso? Y Santiago nos va a dar en la práctica, porque sabemos que Santiago está hablando de cristianismo práctico, está hablando de que no solamente te va a dar los consejos, sino que nos va a decir cómo hacerlo. Y en Santiago capítulo 5, versículo 10, es donde Santiago nos indica o nos apunta a Job. O sea que no estamos sacando una historia así nada más por sacarla, sino que lo que Santiago nos está hablando el día de hoy está diciendo, yo tengo en mi mente a Job, decía Santiago, cuando les hablo de esto, cuando les habla de las pruebas, de ser pacientes, de ser perseverantes. Dice Santiago 5:10, dice, amados hermanos, tomen como ejemplo de paciencia durante el sufrimiento a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Dice el 11, honramos en gran manera a quienes resisten con firmeza en tiempo de dolor. Y dice, por ejemplo, ¿han oído hablar de Job? Un hombre de gran perseverancia. Santiago usa el ejemplo de Job. Así que no estamos así escogiendo una historia al azar y vamos a hablar de Job, sino que Santiago está usando ya el ejemplo de Job. Lo importante es que nosotros veamos el contexto de Job, porque él lo está usando Santiago. Él lo está usando para decirnos, él es un gran ejemplo, dice un hombre en el versículo 11, que es un hombre de gran perseverancia. Y luego dice ahí, dice, ¿pueden ver cómo al final el Señor fue bueno con él? Porque el Señor está lleno de ternura y misericordia. Y dice el 12, pero sobre todo, hermanos míos, nunca juren por el cielo, ni por la tierra, ni por ninguna otra cosa,
simplemente digan sí o no, para que no pequen y sean condenados. Y aquí pareciera por un momento como que Santiago se sale un poco del tema, pareciera, pero no lo está haciendo. ¿Por qué? Porque después, como a veces parece como que está fuera del tema, habló de Job y de la perseverancia y de la paciencia, y ahora está diciendo, no jures. ¿Por qué estará diciendo que no jures? Bueno, porque Job se vio en ese mismo punto, donde se vio obligado, podríamos decirlo de esa manera, a jurar. Se vio obligado a defenderse, porque llegaron los amigos y empezaron a decirle, es por tu culpa, es porque has hecho esto, es porque algo hiciste, por eso estás pasando por lo que estás pasando. Y él sabía que no, él sabía en su corazón que él no había hecho nada malo. Y cuando él sabía esto, él decía, ¿cómo puedo hacer entender a mis compañeros que lo que estoy pasando no es porque hice nada malo? ¿Y qué hace? Se ve en esa cuestión obligado a jurar. Y por eso es que ahora Santiago, conociendo la historia de Job, dice, no juren por Dios. Y déjame decirte por qué. Porque muchas veces cuando nosotros llegamos a un momento de crisis, a un momento de problemas, tendemos a decirle, Señor, si tú haces esto, mira, te lo prometo, yo hago esto. Y nos empezamos a comprometer con el Señor. Y el Señor dice, no, yo no ocupo tus compromisos. El Señor dice, yo quiero que si lo vas a hacer, lo hagas de corazón, no porque voy a hacer algo, o me estás pidiendo que cumpla algo. Y Santiago todavía estaba haciendo esa conexión entre Job y ahora el sufrimiento. Decía, prohibido jurar. Cuando estás en peligro latente, no negocies con Dios. Señor, si tú, yo también. Y empiezas a hacer tus juramentos al Señor, tus votos, que yo llamo votos de desesperación. Porque ¿cuántas veces no te has sentido impotente? Que dices, me siento con una impotencia, no puedo hacer nada sobre este asunto. Y dices, solamente Dios puede. Y se lo dejas al Señor, sí. Pero después empiezan los votos de desesperación. Señor, si tú me contestas esta oración, Señor, yo no puedo. Si tú lo haces, yo hago esto. Y cuando estamos en una situación extrema, como los tenía Job, la tentación humana es de tratar de manipular a Dios. Tratar de hacer juramentos o promesas como para que el Señor diga, no, pues está tremendo este hermano, déjame contestar la oración. Pero sabe que muchos de esos juramentos que le hacemos al Señor en tiempos de desesperación son vanos, están vacíos, porque estamos en desesperación y venimos con el Señor y el Señor lo sabe y luego decimos, Señor, y te juro, te lo prometo, Señor. Y le dices, si haces esto, me voy de misionero a Tangamandapio, ¿verdad? Y dices, allá mi tierra natal. Y empezamos a hacer juramentos del Señor y el Señor dice, Job en su angustia deseó no haber nacido. Fíjate qué tremendo. Tuvo que luchar contra la tentación de maldecir, con la tentación de negociar su integridad. De hecho, cuando tú lees después Job capítulo 3, puedes leerlo después, empiezas a ver cómo él tuvo esas tentaciones. Y Santiago nos dice, no necesitas hacer tratos con Dios para que te ayude. Su ayuda viene por su misericordia. Su ayuda viene no por tus juramentos. Dice que tu sí sea un sí de decir, yo confío en el Señor, sabiendo que el Señor es suficiente. Dice el versículo 12, Santiago capítulo 5, versículo 12, dice, pero sobre todo, hermanos míos, nunca juren por el cielo, ni por la tierra, ni por ninguna otra cosa, simplemente digan sí o no, para que no pequen y sean condenados. Cuando todo creyente de repente toca fondo, viene la tentación de tratar de defender. ¿Defender qué? Tu inocencia, de defender, y estamos hablando de una defensa agresiva. Quieres defenderte. Los tres amigos de Job venían y lo acusaban falsamente, venían y lo acusaban
varias veces. Se turnaban para acusarlo. Y venían y estaban acusándole, venía el otro y lo acusaba. Y en Job 27, versículo 2, vaya conmigo ahí, Job 27, versículo 2. Vamos a leerlo desde el versículo 1. Job llega un momento así como que se ve orillado por sus amigos. Y en ese sentimiento o en ese momento de verse orillado por sus amigos, se mira orillado a juramentar o a hacer un juramento para defenderse. Dice el versículo 1, dice, Job siguió hablando. Y dice el versículo 2, juró por el Dios, ¿qué? Viviente. Dice, juró por el Dios viviente, ¿quién me ha quitado los derechos? Por el Todopoderoso. Dice, quien llenó mi alma de amargura. Y dice el 3, mientras viva, mientras Dios me da aliento, mis labios no pronunciarán maldad. Fíjate, él no tenía para nada que andar jurando por Dios. No tenía que. Pero si tú miras el versículo 1, el problema muchas veces es que seguimos hablando. Dice el versículo 1, Job 27, 1. Siguió hablando. Y le dice a mis labios, el versículo 4, dice, mis labios no pronunciarán maldad y mi lengua no hablará mentiras. Y dice el 5, jamás admitiré que ustedes tengan la razón, defenderé mi integridad hasta la muerte. Y dice el 6, insistiré en mi inocencia sin vacilar, mientras viva mi conciencia estará tranquila. Y déjame decirte, es cuando sufrimos y cuando la gente nos juzga mal que nos desesperamos por probar que tenemos la razón. Nos desesperamos por probar que no es cierto lo que están diciendo, que no es cierto lo que ellos piensan que pasó. Y nos sentimos en la necesidad de invocar al cielo y la tierra y todo para decir, créanme. Y Santiago nos dice, no pierdas la paz tratando de jurar tu inocencia, sobre todo ante los hombres, porque el Señor nos conoce. Así que cuando nosotros queremos probar nuestra inocencia no es contra Dios, porque Dios conoce el corazón. Queremos comprobarlo a la gente. Y Santiago nos está diciendo, no pierdas la paz tratando de jurar tu inocencia ante los hombres. Dios conoce tu corazón. Mantén tu integridad, simple, sí o no. Que tu palabra valga por sí sola, sin necesidad de adornos dramáticos de juro por el cielo, juro por el Señor, juro y delante del Señor y tantas cosas. Pero el sufrimiento muchas veces nos hace hablar de más. Diríamos en México, bocones. Nos hace bocones. Fíjate lo que dice Job 6. Job capítulo 6, versículo 1, se lo leo. Dice así, entonces Job habló de nuevo. Ay, Job, ¿verdad dirías? Ay, Job. Entonces Job habló de nuevo. Fíjate lo que dice versículo 2. Si se pudiera pesar mi sufrimiento y poner mis problemas en la balanza, dice el 3, pesarían más que toda la arena del mar. Por eso, ¿qué hizo? Hablé impulsivamente. ¿A poco no es el problema siempre? El problema es que muchas veces hablamos impulsivamente y empezamos a hablar. Y en tiempos de presión, cuando aprieta todo y es una presión externa y extrema, somos propensos a decir cosas de las que luego nos vamos a arrepentir. Promesas que no podemos cumplir, quejas contra Dios. Y venimos y empezamos a quejarnos contra Dios. Y empezamos a traerle muchas cosas al Señor. Como si el Señor no supiera. Pero se las traemos no en son de Señor ayúdame, sino en son de Señor, tú eres el culpable. En Santiago 5:12 es donde Santiago nos pone el freno. Y yo creo que si lo ponemos, para los que se acuerdan del freno de mano, ¿verdad? Nos pone el freno de mano cuando vamos corriendo, pero sí, fuerte.
Nos pone aquel freno y dice, ¿estás sufriendo? ¿Estás bajo presión? Cuidado con lo que sale de tu boca. Y le pone el freno de mano. No te ates con juramentos. Mantente simple. ¿Alguna vez usted en la desesperación ha jurado o ha prometido cosas a Dios? En la desesperación le ha dicho, Señor, te prometo y te lo juro, Señor, y si tú lo haces, y empezó a hablar de más, y el Señor lo vio y en su misericordia y en su gracia pues nos ve y dice, si supieras. Así como cuando Pedro dijo, Señor, no te negaré, iré contigo hasta la prisión y hasta la muerte. Y dicen por ahí 3 doritos después, ¿verdad? 3 doritos después ya, Señor, pues cantó el gallo, ¿verdad? ¿Cuántas veces no hemos hecho esto? Y el Señor nos lo tiene que recordar. Y el Señor tiene que decirnos, no lo hagas. Señor, te juro que si me sacas de esta deuda, Señor, nunca más. Y te saca y luego estás otra vez ahí haciendo fila para la nueva oferta. Y ahí estás. Señor, te lo prometo. Y el Señor dice, no. Lo que Santiago ahora está haciendo nos va a conectar, va a decir, ya viste el ejemplo de Job, ahora no hagas lo que hizo Job y empiezas a hablar de más. Y luego dice, nos va a poner ahora sí el ejemplo de cómo debemos nosotros mantenernos en esa paciencia y perseverancia en el Señor. Primero nos dijo, deja de negociar con Dios, no necesitas jurar. Él quiere tu confianza plena, Él quiere que tú confíes en el Señor. Tienes que dejar de defenderte. Job sintió que tenía que jurar para que le creyeran. Tú no necesitas hacerlo. El Señor conoce tu corazón. Deja al Señor tu defensa. Dile, Señor, tú tienes mi defensa. Tú eres mi defensa, Señor. Tú eres mi castillo, tú eres mi torre fuerte. Señor, en ti confío, y lo dejas al Señor. Nos está diciendo, sé íntegro. Que el dolor no te haga un mentiroso ni un exagerado. Dile, Señor, ahí está. Que tú sí sea sí, incluso cuando duele. Y la pregunta natural sería lo siguiente: entonces, ¿qué hago yo cuando me siento así cuando estoy hasta abajo? Cuando he llegado y he tocado fondo, ¿qué hago entonces? Cuando la presión es mucha, ¿qué hago cuando la ansiedad me está comiendo por dentro? ¿Qué hago cuando veo que nada sale bien y que es una tras otra? No termino una cuando ya me están avisando de otra y de otra. ¿Qué hago entonces? Y Santiago va a decir ahora lo que debemos hacer. El versículo 13 dice lo siguiente. Santiago 5:13 dice, ¿alguno de ustedes, nos está hablando a todos nosotros, dice, ¿alguno de ustedes está pasando por dificultades? ¿Qué debemos hacer? Que ore. Fíjate cómo nos dijo, aquí está la dificultad, dice, aquí está el problema. El problema en este momento en el versículo 13 son las dificultades. Y dice, ¿están pasando por dificultades? Pues entonces, pues que ore. Dice, ¿alguno está feliz? Que cante alabanzas. Y dice el 14, ¿alguno está enfermo? Que llame a los ancianos de la iglesia para que vengan y oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. Y dice el 15, una oración ofrecida con fe sanará al enfermo y el Señor hará que se recupere, y si ha cometido pecados, será perdonado. Fíjate lo que está hablando en esos versículos 13, 14 y 15. Vamos a tratar de desglosarlos, estos 3 versículos, porque son también tremendos estos versículos. Santiago, sabemos que quiere hablarnos en la práctica, no solamente en la teoría. Él ya nos dijo que tuviéramos paciencia, nos dijo que tuviéramos perseverancia. Sin embargo, ahora nos dice cómo hacerlo, y dice, ¿te sientes que estás, en el versículo 13, dice, ¿te sientes que ahora estás pasando por dificultades? Dice, pues aquí viene lo que debes hacer. ¿Y qué debemos hacer? Dice, ora al Señor. Pero por alguna razón se oye muy simple. Por alguna razón los creyentes lo escuchan y dicen, ay, pensé que era algo más que tenemos que hacer, o algo que tengo que hacer, o tengo que decir, no sé. Y Santiago simplemente dice, ora al Señor. Es así de simple.
Orar al Señor. ¿Estás contento? Dice, canta al Señor. Entonces, ¿dónde está el secreto de la estabilidad o se dice estabilidad emocional? ¿Dónde está el secreto de esa estabilidad? Cuando estamos mal así, hasta abajo, dice el secreto es, ora al Señor. Ora al Señor. Y Santiago lo que hace aquí, está dividiendo dos experiencias humanas. Una es la felicidad y la otra es la dificultad. Y pone ahí una división, como dijimos, como aquel diagrama, ¿verdad? O el electrocardiograma ese que va así para arriba, abajo. Y haz de cuenta que dices, cuando estás en lo alto, feliz, contento, gloria a Dios. Y cuando estás en lo bajo, comunícaselo al Señor. Pero en ambos debe de haber siempre alabanza, ¿sí o no? Cuando estás pasando por lo más bajo, estás afligido, la palabra está diciendo aquí, ora al Señor. Pero esta palabra de aflicción, o como lo dice esta versión que estamos viendo, que dice dificultades, es una palabra que significa literalmente sufriendo el mal. Cuando estás en esos momentos sufriendo el mal, eso es lo que está hablando aquí. ¿Qué debemos hacer? Orar al Señor. ¿Y qué es sufrir el mal? Hay muchas cosas que se pueden sufrir en la vida del creyente o del ser humano. Uno pudiera ser problemas financieros, está sufriendo un mal, problemas matrimoniales, persecución en tu vida, están persiguiendo tu vida, puede ser hasta estrés en el trabajo y estás sufriendo un mal. Y el mundo nos dice, si estás afligido, nos dice el mundo, desahógate. Y empieza a decir, ahí, velo y platica con un terapista, ¿verdad? El mundo te manda al terapista, luego te dice, vete al terapista. Una vez unos hermanos vinieron a pedir consejo, pero ellos no eran de esta iglesia, y cuando llegaron, dijeron, me mandaron con usted porque dijo que usted es terapista. Le dije, ¿yo soy terapista? Le dije, no, le dije, bueno, le dije, a lo mejor se confundieron, ¿verdad? Le dije, pero el Señor te va a hablar a través de su palabra. Pero a veces piensan que dicen, ocupamos terapia. Y el mundo piensa eso. Tuviste una pelea con tu esposo y ya no la puedes resolver, te mandan al terapista. Ve con el terapista para que te ayude. Y te empiezan a mandar a aquellas personas el mundo. Otros están pasando por problemas y la culpa se la echan a Dios. Dios es el culpable. Al primero que dejan es a Dios. No, es que sí, pues, estaba con el Señor y a Dios. La culpa. Y Santiago está diciendo, cuidado. Dice el versículo, estamos en el versículo 13, dice, ¿alguno de ustedes está pasando por dificultades, está sufriendo un mal, estás pasando por algo que te afligió, algo que te está tentando a quejarte, que te está tentando a que le eches la culpa a Dios? Dice Santiago, no salgas corriendo al terapista, no salgas corriendo ahora sí que de la situación, porque a veces queremos huir de la situación. Dice, no salgas corriendo de la situación, sino ¿qué debemos hacer? Ora al Señor. Cuando te sientes con ausencia de paz, cuando te sientes que la tormenta está así en lo más fuerte y tupido, ora al Señor. Y este acto simplemente de orar al Señor lo que hace es revertir esa tendencia de querer correr, de querer enojarte, de querer hacerte maldecir al Señor, de querer echarle la culpa a Dios, de querer desesperarte. Nos quita eso, la oración. El Señor conoce nuestro dolor, ¿sí o no? Él lo conoce. El Salmo 91 dice así, fíjate lo que dice el Salmo 91, dice, versículo 1, dice, los que viven al amparo del Altísimo encontrarán descanso en la sombra del Todopoderoso. Me gusta esta versión porque dice, el que vive al amparo, ¿de quién? Del Altísimo. Encontrará descanso a la sombra del Todopoderoso. Y esta palabra Todopoderoso, cuando la analizas, está hablando que no hay nada imposible para Dios. Todo lo puede. Y si estás morando, como dice el versículo 1, si estás viviendo al amparo del que todo lo puede, pues entonces, ¿qué temor te va a venir a tu vida?
Y de hecho el Salmo 91 nos empieza a dar una lista de temores que pudieran llegar a nuestra vida y que nos dice, no temas, no temas, el Señor está ahí. Dice el versículo 2, declaro lo siguiente acerca del Señor. Solo Él es mi refugio, mi lugar seguro. Algunos le llaman su lugar seguro a su trabajo, unos le llaman lugar seguro a su esposo, a su esposa, a su novio, a su novia. Y dicen, es que tú eres mi lugar seguro. El lugar seguro es Dios. Ese es nuestro lugar seguro. Dice, Él es mi Dios y en Él confío. Dice el 3, te rescatará de toda trampa y te protegerá de enfermedades mortales. Dice el 4, con sus plumas te cubrirá y con sus alas te dará refugio. Y dice, versículo 4 continúa, dice, sus fieles promesas son tu armadura y tu protección. Dice el 5, no tengas miedo de los terrores de la noche, ni de la flecha que se lanza en el día. Dice el 6, no temas a la enfermedad que acecha en la oscuridad, ni a la catástrofe que estalla al mediodía. Dice el 9, si haces al Señor tu refugio y al Altísimo tu resguardo, ningún mal te conquistará, ninguna plaga se acercará a tu hogar. Dice el 11, pues Él ordenará a sus ángeles que te protejan por donde vayas. Dice el 12, te sostendrá con sus manos para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. Y vamos al 14, dice, el Señor dice, rescataré a los que me aman, protegeré a los que confían en mi nombre. Cuando me llamen, yo les responderé. Estaré con ellos en medio de las dificultades, los rescataré y los honraré. Dice 16, los recompensaré con una larga vida y les daré mi salvación. Ese es el Señor con el que nosotros habitamos. Es el Señor que todo lo puede. Cuando tú invocas al Señor, el Señor está presto para escuchar. La oración, nos está diciendo Santiago, es la herramienta, es la acción, es la que nos lleva a comunicarnos con Dios, la que nos lleva a conectarnos con Dios. Santiago nos está diciendo a nosotros, ¿estás afligido? ¿Estás triste? ¿Estás pasando por un momento malo? Ora a Dios. Job al principio hizo exactamente eso también. Se rasgó su vestido y adoró. ¿Sintió tristeza? Sí, sintió tristeza. ¿Sintió dolor? Sí, sintió dolor. Pero adoró a Dios. Ahora, la oración no siempre cambia la situación de inmediato, ¿verdad que no? Yo creo que todos hemos estado en una situación mala y oramos al Señor, pero no cambia la situación luego. A veces sí puede cambiar. A veces el Señor responde inmediatamente. Y a veces hasta responde así como se puede decir, interesante o hasta bromeando. Bueno, cuando oras al Señor y el Señor te responde, pero luego te dice, es que tú no me dijiste como detalles, ¿verdad? Tú nomás me pediste esto, así que yo te di eso. Si me hubieras dicho bien cómo querías lo que pediste, pues te hubiera dado eso que pediste. Y yo me acuerdo porque estábamos orando por un camión. Decíamos, Señor, danos un camión para que los jóvenes puedan ir a las conferencias y todo. Y estamos orando por el camión. Y de repente me llegó un correo electrónico y dice, ¿ocupan un camión? Se los quiero donar. Y yo le dije, órale. Y yo dije, mentiras, ¿verdad? Pero dije, no, más bien no, Señor, le dije, ¿verdad? Porque luego uno ya luego se va y dice, es un scam, ¿verdad? O es alguien que te está diciendo algo. Pero le dije, no, Señor, perdóname, ¿verdad? Dije, no es mentira, así que voy a responder. Y ya fui y le respondí, sí. Dije, de hecho, pues estamos orando por uno, ¿verdad? Y dice, pues vénganse, aquí está. Pues ahí vamos por él. Era un camper. Era un camión que lo habían convertido en un RV, ¿verdad? Entonces no tenía asientos. Entonces llegamos y dijimos, bueno, queríamos un camión. Pues el Señor dijo, ahí está tu camión, ¿verdad? Y dijimos, pero es un camper, ¿verdad? No tenía asientos. Entonces dijimos, bueno, pues, ¿verdad? Ahí está el camión y ahí lo traemos, ¿verdad? Lo traemos para acá. Entonces, pero yo veía eso y decía, a veces el Señor hasta responde así como con una gracia, ¿verdad? Y nos dijimos, sí, Señor, se nos olvidó decirte cuántos asientos lo queríamos. Así que, Señor, ahora te lo pedimos con esos asientos, con aire, ¿verdad? Y empezamos a hacer la petición más específica. Pero a veces pasa eso. Y el Señor te dice, a ver, ahí está lo que estabas pidiendo.
Y dices, ay, sí, pero se me olvidó ser más específico. No, pero el Señor, fíjate que a veces sí contesta inmediatamente. Nosotros lo hemos visto muchas veces. Y lo hemos visto que oras al Señor y contesta. Y a veces el Señor te hace esperar y te dice, sé paciente, espera. Y estás esperando y estás esperando. Y la semana pasada decíamos, a veces el Señor te va a decir, espera, y pues esa espera puede durar toda la vida. Y quizás tú puedas morir y pensar, no, pues ya. Pero el Señor sigue siendo fiel. Job al principio se rasgó el vestido, pero adoró al Señor. No había cambiado su situación después de adorar, ¿verdad que no? No cambió su situación inmediatamente después de que se postró y adoró al Señor. Y le dijo, el Señor dio y el Señor quitó, gloria a Dios. El Señor se ha alabado. No cambió su situación, sino que siguió y siguió. Porque en el siguiente capítulo le llegó aquella enfermedad. Y tú dices, ay. Él se encontraba en la cima, Job. Algunos pudieran llamar a esa cima buena suerte. Y sabemos que no hay buena suerte en el Señor. El Señor todo tiene, sus planes son perfectos. A veces muchos le dicen que lo que les pasó es buena suerte. Dicen, es que es por buena suerte, me tocó buena suerte. No. El cristiano, todo lo que el Señor hace en la vida del creyente es con un propósito. Y ahora nos está diciendo Santiago, ¿estás alegre? Pues alaba al Señor. Cuando todo va bien, cuando no te falta nada, cuando todos los hijos están sanos, cuando tú estás sano, cuando el ministerio va bien y florece, cuando todo está así, que lo miras y dices, oye, qué bueno, todo está muy bien. Hay una tendencia en la vida de las personas a enorgullecerse. Hay una tendencia a la autosuficiencia, porque pues todo está bien y decimos, es que estoy bien. Ya no buscas a Dios, ya no alabas a Dios como lo hacías, ya no oras al Señor como lo hacías antes cuando estabas pasando la necesidad o cuando estabas pasando por la dificultad. Ya no lo haces, te empiezas a olvidar poco a poco. Y Santiago dice, ten cuidado, si estás alegre, canta alabanzas, alaba al Señor. Esta palabra aquí está significando cuando todo te está yendo bien, cuando hay felicidad en tu corazón, dice, no te olvides de Dios. Está diciendo, el Señor es el que te ha librado. Él es el que te ha dado la alegría, el que te ha dado aquello que tú pedías al Señor. Y cuando todo está bien, no te olvides de Dios. Porque hay un patrón en la vida del creyente, y yo no hablo de un patrón de un vas, sino un patrón de que hay ¿cómo se puede decir? Un ciclo o ¿sí se llama patrón, no? ¿Sí? Porque a veces decía patrón y me decían, un patrón como el patrón que tengo en el trabajo, no ese patrón, un patrón un seguimiento, ¿verdad? No me acuerdo cómo se dice la otra palabra, pero ¿sí seguimiento? ¿Verdad? Entonces hay un patrón en la vida del cristiano. Si estás bajo o en aflicción, viene la tendencia, viene el patrón de querer hacer un lado al Señor. O sea que en lugar de ver más al Señor, muchos se aíslan de Dios porque piensan que Dios es el que lo ocasionó y hacen, culpan a Dios, y al culpar a Dios, muchos se alejan de Dios completamente y dicen, no, ya no quiero saber nada de Dios. Y quizás porque se les estuvo diciendo alguna doctrina que les decía, no, es que cuando vienes con el Señor todo te va a ir bien. Y cuando ven que no es así, pues empieza ese patrón, estás bajo, estás en aflicción, empiezan a correr fuera del Señor, empiezan a echarle la culpa a Dios. Y cuando están alegres y todo va viento en pompa y dicen, no, todo está bien, se olvidan de Dios. Entonces dices, pues entonces, si está mal o si están pasando algo mal, le echan la culpa a Dios y se salen con Dios. Dice, ya no quiero saber nada de Dios, ya, fíjate, y luego les dices, oye, pero no, el Señor te ama, el Señor no quiere que tú te pierdas. Y no, el Señor no me quiere, pues mira lo que me pasó. Y empiezan a decirte lo que les pasó. Y el Señor no me ama. Y luego viene todo bien
y dicen, se olvidan de Dios. No, es que pues por mis fuerzas, por lo que yo sé, y se olvidan de Dios también. Y hay ese patrón en la vida de los creyentes que no han conocido a Dios. Por eso Santiago nos dice, tiene que haber madurez, tenemos que crecer en el Señor, para poder llegar a ese momento que cuando las cosas están mal, oramos a Dios también y alabamos a Dios. Y cuando las cosas están bien, oramos al Señor y alabamos a Dios. Santiago nos está enseñando a sincronizar todo esto bien. De hecho, recuerdan en Santiago capítulo 1, Santiago decía que las pruebas son necesarias. Decía que tengamos por sumo gozo cuando nos encontremos en diversas pruebas. ¿Por qué? Porque las pruebas van a producir en nosotros madurez. Entonces, Santiago nos está diciendo, vas a pasar por momentos difíciles, sí, pero también vas a pasar por momentos donde ya, Señor, te hizo madurar y estás bien y dices, gloria a Dios, por cualquier circunstancia, sea buena o sea mala. Entonces, la madurez cristiana no es dejar de sentirte mal cuando pasa algo, porque todos cuando nos pasa algo malo, pues nos sentimos mal, nos agüitamos, ¿verdad? Pasa algo mal y nos sentimos que, Señor, pues estoy pasando por esto, ayúdame. O sea, madurez cristiana no es dejar de sentir eso. Vamos a llegar a un momento en que sí nos vamos a sentir tristes, sino que la madurez cristiana es no dejarte llevar por esos sentimientos y no dejarnos llevar por los sentimientos que vienen en nuestra vida hasta el punto que decía Santiago, que empecemos a jurar, que empecemos a tratar de convencer a Dios o manipular, puede ser la otra palabra, a Dios. Y aquí es donde Santiago ya entra se puede decir, a un fondo más bajo aún, porque va al versículo 14 y dice, alguno está enfermo. O sea, ya no solamente triste, ya no solamente alegre, que es algo que pasó, estás afligido, sino que ahora dice enfermo. O sea que ya pasó de lo que le pasó a Job, que le quitó todos sus bienes. Ahora ya venía y tocaba que su cuerpo. Y quizás tú dices, puedo perderlo todo, pero que esté sano, ¿verdad? Dices que esté sano, gloria a Dios. Pero ¿qué si pierdes todo y aparte viene enfermedad? Alguno está enfermo, dice el versículo 14, que llame a los ancianos de la iglesia. Yo creo que esta es una sección que va a requerir un toque muy delicado, porque aquí ya está hablando, alguno está enfermo, que llame a los ancianos de la iglesia para que vengan y oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. Y digo, ocupa un poco más de sensibilidad, pero también de cuidado, porque alguno pudiera pensar que el aceite es algo mágico. ¿Se oyes? Pues dice ahí, unjan con aceite en el nombre del Señor. Y luego dice el versículo 15 lo siguiente, dice, una oración ofrecida con fe sanará al enfermo y el Señor hará que se recupere, y si ha cometido pecados, será perdonado. Y fíjese que por un tiempo en el cristianismo empezó a verse lo del aceite, el aceite de la unción, y tenían el aceite y yo creo que siempre se veía en todas las iglesias un aceite ahí, ¿verdad? Y tenían su aceite de oliva o diferentes tipos de aceite y a veces se veía el aceite y pensaban algunos, bueno, es que el aceite, pues ahí dice la palabra que unjamos con aceite y pues tenemos que ungir a las personas. Y le empezaban a dar un enfoque erróneo al aceite, a lo que dice esta palabra aquí de ungir con aceite. Y lo que nos está hablando aquí Santiago, no está hablando solamente de un aceite así literal, de ponerles aceite a las personas. No está diciendo que empecemos a lubricar a todos, ¿verdad?, con aceite y que hagan fila y vamos a empezarles a echar aceite. Sino que lo que está hablando aquí Santiago, está hablando de una comunión que ahora hay dentro de los hermanos en la iglesia. De hecho, Santiago no está hablando de hacer un show con el aceite, está hablando de que hay una enfermedad. La persona está enferma y el aceite en el tiempo
bíblico, era algo que se usaba como un medicamento. Los aceites tenían tipos de medicamento que se usaban para sanar también. Pero no es de ese tampoco lo que nos está hablando aquí, de darles aceite de medicina, sino que nos está hablando de que hay un contacto físico, un contacto de que estás junto con la persona que está pasando una enfermedad. De hecho, este versículo, cuando lo miras, dice el versículo 14, alguno está enfermo, que llame a los ancianos. Lo primero que está diciendo es, ¿quién tiene que llamar a los ancianos? El que está enfermo. El que está enfermo dice, háblenle a los ancianos de la iglesia. ¿Para qué? Para que vengan. El que está enfermo se supone que no puede, porque ha caído en cama. Se supone que no puede venir, que no puede asistir, que no puede estar aquí, y por eso necesita que alguien vaya. Alguien que está enfermo es una persona que muchas veces ha perdido no solamente las fuerzas naturales, físicas, sino que a veces también la fuerza, el ánimo. Y dice, está en cama, está así tirado en la cama, ya no solamente perdió la fuerza física, sino que el ánimo, y necesita que alguien vaya y anime. Que alguien vaya y ore por esa persona. ¿Qué es lo que nos está hablando? Está diciendo, necesita que alguien vaya y muestre con ese ir y orar por la persona las manos de Dios en él. Y cuando está enfermo la persona y habla y dice, estoy mal, estoy así, vamos a orar. Y ¿sabe qué? Lo que está diciendo es, ve al lugar. Y en lo que te sea posible, entra y pon tus manos sobre él, sobre la persona. Y está hablando aquí, esa oración, el Señor la escucha. El aceite está diciendo tocar, está hablando de un toque personal. De hecho, el versículo 14 continúa diciendo así, dice, que llame a los ancianos de la iglesia. Y no son los viejitos, también hay que mencionar esto, los ancianos no está diciendo a los viejitos, ¿verdad? Que luego a veces piensan que tienes que llamar a los que ya tienen canas y los que ya ahí, no está hablando, bueno, también puede referirse a ellos si también están maduros en la fe, porque no todos los ancianos son maduros en la fe. Entonces está hablando aquí de una madurez espiritual. El anciano es aquel que el Señor ha puesto por autoridad dentro de la iglesia y que tiene una fe inquebrantable. Que dice, no, sí, el Señor puede hacerlo. Dice, llame a los ancianos de la iglesia para que vengan y oren por él y lo unjan con aceite. Esta unción está hablando y lo entreguen al Señor. Señor, tú puedes sanar. Señor, tu espíritu tiene el poder para levantar a esta persona. Y si tú así lo quieres, Señor, lo vas a hacer. Y lo consagras al Señor. Dice, Señor, lo dejamos en tus manos. Y esa persona, ¿sabes qué pasa? Cuando esa persona te ve llegar, yo lo he visto muchas veces en el hospital o en las casas, cuando la persona te ve llegar y le traes una palabra de ánimo y le dices, mira, esto es lo que el Señor tiene para mí. Y vas que el Señor me ha dado para darte. Y le empiezas a hablar la palabra que el Señor te dio, esa palabra levanta. Y yo he visto así las personas en la cama del hospital y de repente voltean y, ay, qué bueno que vino. Y le dices, tengo un mensaje de parte del Señor para ti, mira, esto es lo que dice la palabra y vamos a orar por ti. Y tú miras que el ánimo vuelve a la persona. Y tú miras que la persona, el Señor obra en sus vidas y aunque la persona no se mejore inmediatamente en muchas ocasiones, aunque siga aún ahí en cama, recobró ánimo y dice, ay, gloria a Dios. Y cuando tú viniste y pusiste tus manos y la persona, algunas veces me ha tocado que dice, pastor, ore por mí porque fíjate que yo creo que me pasó esto por esto y esto y esto. ¿Sabes qué es eso? Confesar tus pecados. Reconociendo que yo creo, dicen las personas muchas veces, que la regué. Y como yo pienso que la regué, ore por mí. ¿Y sabe qué hace el Señor? Perdona sus pecados. Y sales de ahí y esa persona está completamente entregada al Señor
esa persona quizás puede ser que el Señor lo sane físicamente, o puede ser que el Señor se lo lleve y lo sane completamente. Porque cuando llegas con el Señor, no hay más enfermedad, ni tristeza, ni dolor. Esa es una sanidad completa, ¿sí o no? Así que la sanidad aquí en la tierra, pues es que estemos bien y que tengamos salud. La sanidad completa es que estemos con el Señor. Dice así, versículo 15, una oración ofrecida con fe sanará al enfermo, y el Señor hará que se recupere, y si ha cometido pecados, será perdonado. Y cuando tú miras estos versículos, tenemos que verlo con un equilibrio bíblico. No es misticismo, no es algo mágico usar el aceite, sino que está hablando aquí, vamos a orar, vamos a imponer nuestras manos y vamos a hacer que el Señor sea el que tome el control, que su Espíritu Santo sea el que fluya en la persona, en esto que está pasando. Así que Santiago no está hablando ahí de un show de aceites, porque luego no hay quien quiere tomar ventaja y dice, te vendo el aceite de Jerusalén, de Israel, y ahí te va un frasquito así por $100, ¿verdad? Y te dicen, es aceite santo. Y te dicen, con este aceite, bueno, ya tantas cosas que venden, ¿verdad? Y te dicen, este aceite es el bueno, el aceite santo. Ahora, ¿es malo que una persona se le unja aceite? No, no tiene nada de malo. Simbólico. Y lo agarras y pones aceite, está bien. No hay nada malo con el aceite que ya me ungieron a mí 3 veces. No le hace, no tiene nada de malo. Puedes venir con un aceite y se te puede ungir y no tiene nada de malo, pero el aceite no te hace nada. El que hace es el Señor, ¿sí o no? Así que el aceite no tiene nada de malo. Ungir con un aceite de oliva o hacer el acto de la unción como un simbolismo está bien, no está mal. Lo malo es cuando ya empezamos a desequilibrar las cosas y pensar que el aceite tiene poder. Ahí está lo malo. Dice el 14, alguno está enfermo, que llame a los ancianos de la iglesia para que vengan y oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. Dice el 15, una oración ofrecida con fe sanará al enfermo y el Señor hará que se recupere, y si ha cometido pecados, le serán perdonados. El Señor escucha la oración, perdona los pecados de las personas, porque dice que si alguno confesare sus pecados, el Señor es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y no solamente se queda ahí, dice, sino que también nos limpia, ¿de qué? De toda maldad. Entonces, eso es lo que hace el Señor, y vamos a terminar aquí hasta este versículo 15, para no meternos en los siguientes versículos. Y vamos a dejar unos minutos nada más. ¿Hay algo que el Señor habló a su vida o quiere compartir con nosotros sobre este tema, que sea de edificación para todos nosotros? Dejamos unos minutos para que pueda compartirlo con nosotros. Adelante, ok, hermanos, con confianza. Mientras usted se anima, le pongo un ejemplo de aquel aceite. Yo me acuerdo como cuando mis hijos se enferman y a veces que les pega la calentura o la temperatura y uno como padre lo primero que hace para checarlos es poner la mano sobre sus frentes, ¿verdad? Ponemos la mano sobre la frente y checas a ver cómo está la temperatura. Bueno, pues es algo así el aceite, es el cuidado. Cuando ellos miran que tú pones la mano en su frente, ellos saben, me está cuidando, está al pendiente de mí. Y el hijo sabe, está preocupando por mí, tienes tu mano en su frente y aunque parezca algo sencillo como poner la mano en la frente de tu hijo o de tu hija y la pones, ellos saben, ellos pueden sentir, me está cuidando, ahí está checando. Y cuando uno mira que está caliente, dices, y rápido actúas, ¿sí o no? Rápido vas y actúas. Y cuando tú miras y dices, no, está poquito caliente, pero bueno, oras por tu hijo, por tu hija. ¿Y cuántas veces el Señor no lo ha sanado así? Que dices, ya no hay nada. Estaba con calentura y de repente ya, el Señor lo sanó. Y los hijos también ven y miran y dicen,
gloria a Dios. Oramos y el Señor me sanó. O cuando le está doliendo el estómago, especialmente los niños, ¿verdad? Que de repente les duele el estómago y vas y le pones tu manita en el estómago y oras por ellos y ellos sienten el Señor obrando en ellos. Dicen, ya me siento mejor. Gloria a Dios, ya ves. Y ya, continúan su día. Al menos esto yo lo he vivido en la vida de mis hijas. Y yo lo he visto cómo el Señor ha obrado en sus vidas, y cuando están enfermos, cómo el Señor ha obrado, y otras veces el Señor nos pone en espera y decimos, gloria a Dios. Y pasan por su tiempo de su virus que les dio ahí, pero salen y otra vez están ahí, las ves corriendo por todos lados, con todas las baterías, ¿verdad? Bueno, ¿alguien más, hermano, que quiera compartir? Adelante.
Fíjese cómo el Señor obró ahí, ¿verdad? Y aunque pasaron momentos difíciles, el Señor al final obró todo para bien. Pero yo veía esto con Job también. Job dice ahí, hablé y lo hizo, pero fíjate que el Señor no se lo tomó en cuenta. O sea, la promesa de decir, cuando dice que juró por Dios, Job, tú miras que el Señor no le dijo, ahora porque juraste ya, no, sino que el Señor conoce, ¿verdad? Así como decías, yo me sentía como que jurar al Señor, que no quiero jurarle porque Señor, sé que te voy a fallar, y aún así caemos en hacerlo, ¿verdad? Pero el Señor nos mira con esos ojos de misericordia y dice, ¿verdad? Aunque lo hacemos algunas veces, como en este caso también, Él nos dice, está bien, ¿verdad? No lo recrimina después, sino que nos enseña, ¿verdad? Y aprendemos también nosotros. Pero sí, gloria a Dios lo que ahora está yendo ya solito. Qué bendición. Gracias por compartir el testimonio, hermana. Gracias. Amén. ¿Cuántos no hemos visto esos testimonios que de repente decimos, ay Señor, ¿cómo le vas a hacer aquí? Y luego vemos el final o dónde va el Señor y decimos, ay Señor, gloria a Dios. Gloria a Dios por ese testimonio. Y bueno, el Señor así nos habla el día de hoy. Nos dice, llegan momentos que nos vamos a sentir presionados. Vamos a sentir presionados y podemos decir cosas que no, también. O otras que el Señor todavía nos dice, está bien, estabas en esa presión y no nos juzga como no lo hizo con Job. De hecho, con Job, ¿qué pasó al final? Dice el Señor que el Señor lo restituyó todo lo que había perdido y más. Y aunque Job mismo maldició el día que nació, o sea, llegó hasta ese punto que dijo, maldigo el día que mi mamá me dio a luz. Y empezaba a decir, el día que nací. Y si tú miras los capítulos de Job, cuando él empieza, no está maldiciendo a Dios, sino que él empieza a maldecir el día que nació. Él está diciendo, ojalá nunca hubiera nacido, que el Señor me hubiera llevado a mí en vez de a mis hijos. Y empezaba a decir todo eso. Pero el Señor escuchaba y escuchaba. Y llega un momento en el que el Señor responde a Job. Y cuando responde, Job se queda así como que, ay Señor, de veras hablé de más, ¿verdad? Dice, de veras hablé de más y le pide perdón a Dios. Y el Señor lo perdona y le restituye todo. Lo puedes leer después, la historia de Job. Bueno, pues nosotros muchas veces pues no vamos a estar al 100, ¿verdad? Muchas veces vamos a pasar por malas circunstancias, situaciones difíciles, pero vamos a orar al Señor y se lo vamos a dejar en las manos del Señor. Y cuando el Señor obra en nuestras vidas y obra en la situación y todo está bien, no nos vamos a olvidar de Dios también. Vamos a alabar al Señor y seguir orando al Señor y teniendo esa comunión con Dios. Amén. Vamos a terminar aquí, hermanos. Invito a que se ponga de pie, vamos a orar. Para terminar, si es que se puede poner de pie porque ya está, yo creo, congelado. Siento las manos así que van a tronar, ¿verdad? Vamos a orar. Señor, te damos gracias.